La DOM está haciendo cientos de obras en Oriente. En Usulután, la calle Puntamango, la clínica y la escuela en Jucuarán, la casa comunal en Tecapán y más de 20 kilómetros de tramos rurales en Berlín, Jucuarán y San Francisco Javier. El Plan Nacional de Bacheo llegó al triunfo, Alegría, Jiquilisco, Ozatlán, Estanzuelas, Tecapán, Santiago de María, Santa Elena, Puerto El Triunfo, entre otros. En San Miguel, más de 9 kilómetros en Sesori, El Tránsito, San Jorge y otros lugares. También la escuela en el caserío El Ciprés y obras de bacheo en Comacarán, Uluazapa, Chinameca, Chapeltique, Quelepa, Lolotique, entre otros. En Morazán, la Plaza Memorial en El Mozote, el Parque en Torola, la Clínica en Yamabal, 17 kilómetros renovados en Sociedad, El Rosario y Chilanga, y 13 kilómetros de Huateca a Arambala, y muchas obras más. También bacheo en Perquín, Sensembra y Guatajiagua. Y en La Unión, la nueva calle de 9 kilómetros de Bolívar a San Alejo, la planta desalinizadora para dar agua potable a Meanguera del Golfo, el mercado, la escuela y la calle en Concepción de Oriente. Además, la clínica de San José La Fuente. Y bacheo en Pasaquina, El Carmen, Conchagua, Nueva Esparta, El Sauce, Anamorós y Santa Rosa de Lima. Con la DOM, estamos en camino de ser un nuevo El Salvador. El siguiente programa es clasificación A, para todo público. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Muy buenas noches, bienvenidos a este subprograma Fundamento, agradecidos con el Todopoderoso, con el Dueño de nuestras vidas por el privilegio que nos concede de poder estar una noche más en este programa para poder compartir el fundamento que Él ha dejado establecido para sus hijos, para su iglesia, para su creación, y ese fundamento es la palabra de nuestro Dios. La guía que Él ha dejado para que nosotros podamos conducir nuestras vidas a través de ellas. Esta noche yo quiero compartir con ustedes un mensaje muy importante que he titulado Descubriendo las bondades de la generosidad. Imagínense que cuando nosotros ponemos atención a la palabra de nuestro Dios, y tratamos de discernirla así con claridad, vamos descubriendo nosotros cosas muy, pero muy importantes. Imagínense que esta noche vamos a hablar acerca de descubriendo las bondades de la generosidad y lo vamos a justificar en el libro de los Proverbios, en el capítulo 11, versículo 23, 24 y 25, que dice la palabra del Señor así como está escrita en este capítulo 11 y versículo del 23 al 25 de la manera siguiente. Dice la palabra de Dios: los deseos de los buenos siempre traen bendición. ¿Sí? Ahora estamos hablando de la generosidad y del descubrimiento de esas bondades. Y el primer versículo del capítulo 11, que es el versículo 23, nos dice que los deseos de los buenos siempre traen bendición. O sea que cuando tú y yo somos personas generosas, lo que trae para la demás gente que nos rodea son bendiciones, ¿sí? La segunda parte del versículo dice que los deseos de los malos solo traen destrucción, ¿sí? El bueno piensa en bendecir tu vida, pero el malo piensa en destruir tu vida. Por eso es importante que tú entiendas que los deseos de los buenos siempre traen bendición. ¿Para qué? Para que tú y yo comencemos a buscar ser esa parte buena, esa parte donde Dios permite guiar nuestras vidas para hacer siempre lo bueno, lo correcto, lo justo.
Porque lo contrario de esto es, los deseos de los malos son siempre hacer lo incorrecto, lo malo y lo injusto. Así es que necesitamos hacernos del grupo de los buenos. Y este grupo de los buenos son todos aquellos que el espíritu de generosidad vive en ellos, está en ellos. ¿Sí? Importante conocer eso. El versículo 24 habla acerca de quienes son generosos, reciben en abundancia. Esta es una parte muy importante que tú y yo debemos descubrir, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios debe de iluminar nuestra mente, iluminar nuestro corazón y hacernos entender que los que son generosos reciben en abundancia. Normalmente nosotros, esto es lo normal, ¿verdad? En nuestra naturaleza. Damos porque queremos recibir, ¿verdad? Ahora bien, dice que los que son generosos reciben en abundancia. O sea, ese es el resultado de mi generosidad para con otros, ¿verdad? Cuando yo soy generoso con todos aquellos que me rodean, pues el resultado va a ser que yo doy y lo que voy a recibir es abundante. Entonces es importante ser generoso, porque la segunda parte dice que quienes ni sus deudas pagan, acaban en la miseria. Oiga, el ser generoso, el dar, ¿verdad? El tener ese don de poder dar, reciben abundancia. Pero los que ni las deudas pagan, estos van a acabar en la miseria. Eso es lo que nosotros tenemos que discernir, entender, para poder guiarnos por el camino de la generosidad antes que por hacer siempre lo malo. Tenemos que ser correctos, ¿verdad? Entonces la justicia de Dios nos lleva siempre a hacer lo bueno. La justicia de Dios nos lleva siempre a hacer lo correcto. La justicia de Dios en nosotros nos lleva siempre a hacer lo justo. Porque los injustos, los malos y los incorrectos, al final acaban en la miseria. Entonces seamos generosos, porque ese es un buen principio de parte de Dios en nosotros. El versículo 25 dice, el que es generoso progresa, el que siembra también cosecha. Aquí hay algo muy importante. La generosidad nos lleva a sembrar, a dar para otros, ¿verdad? A ver la necesidad en otros. Y cuando nosotros vemos esa necesidad y hay un espíritu de generosidad en nosotros, pues ayudamos para que esa gente necesitada salga de su necesidad. Así es que mis amados hermanos, amigos que están sintonizando su programa Fundamentos esta noche en este canal 9, el canal de los unionenses, ponga atención a todo lo que vamos a hablar ahora, porque el propósito es que usted al final se determine, ¿verdad? Se determine y decida ser una persona generosa, porque entonces usted va a poder recibir todas las bendiciones que Dios tiene para usted por su generosidad. ¿Qué significa ser generoso o qué significa generosidad? La generosidad es el hábito de compartir con las demás personas sin esperar nada a cambio. Oiga, importante la definición de generosidad. Generosidad es el hábito. Hábito es como una costumbre consecuente de poder ayudar a los demás, ¿verdad? A satisfacer las necesidades de otros. Pero un punto muy importante es que usted da sin esperar nada a cambio. Esa es la generosidad. El principio de la generosidad es ese: dar, compartir, regalar a otros sin esperar nada a cambio.
porque se supone que usted da porque está bendecido. Se supone que usted comparte con otros porque tienen abundancia. Se supone que usted regala porque eso lo tiene de más, ¿verdad? Así es que ese es el principio de la generosidad, a la cual nosotros tenemos que darle un buen valor para que podamos ser generosos, ¿sí? Dice en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículo 21, recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecer de todo corazón a nuestro Dios. Oiga, póngale atención a esto. Dice que debemos de recordar nosotros que la verdadera riqueza consiste en obedecer de todo corazón a nuestro Dios. Dios nos manda a ser generosos. Dios no nos manda a ser codiciosos, avarientos, tacaños, ¿verdad? Que normalmente esto es lo que impera en los corazones de las personas que no conocen de nuestro Dios, ¿sí? Tacañería, codicia, avaricia, porque el espíritu de codicia y avaricia es aquel que solo nos impulsa a querer tener más y más, pero no compartir con nadie. Lo quiero todo para mí. Este es un espíritu de codicia y un espíritu de avaricia. Pero esos espíritus nos llevan a la perdición, porque hacen o nos permite hacer todo lo contrario de lo que Dios está demandando. Por eso la mayor riqueza dice que consiste en que nosotros obedezcamos a nuestro Dios. Mire la generosidad de nuestro Dios. Dios fue tan generoso con nosotros que no escatimó ni la vida de su propio Hijo, sino que lo dio para que a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en la entrega de su vida, en el derramamiento de su sangre, en ese sacrificio hecho en esa cruz, es una demostración de generosidad de nuestro Dios para con nosotros. Dios nos dio a su Hijo sin importar las consecuencias por las cuales nuestro Señor Jesucristo iba a pasar. Ese sufrimiento que ya todos conocemos, ese maltrato que Él recibió, ¿verdad? Eso que lo molieron, lo destruyeron, todo eso es parte de la generosidad de nuestro Dios para con nosotros, porque no escatimó ni su propio Hijo, lo dio por nosotros. ¿Qué damos nosotros por nuestro Dios? Porque a veces ni siquiera queremos cumplir los mandamientos que Él nos ha dejado establecidos. Ni siquiera eso queremos, ¿verdad? Así es que muy importante y que tenemos que recordar que la verdadera riqueza para el hombre consiste en obedecer de todo corazón los mandamientos, estatutos y decretos de nuestro Dios. Vea usted lo que dice Mateo 6, 19 y 20. Mira el consejo que nos da nuestro Dios en el versículo 19 y 20 del capítulo 6 de San Mateo, ¿verdad? No traten de amontonar riquezas. ¿Qué es lo que el mundo hace? Amontonar riqueza, más riqueza, más riqueza, más riqueza. Pero la palabra del Señor, el consejo de nuestro Dios dice: no traten de amontonar riquezas aquí en la tierra, pues esas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y robárnoslas, ¿sí? Cuando usted se preocupa más por amontonar riquezas en esta tierra, puede sufrir todas estas causales establecidas en este versículo 19 de Mateo capítulo 6. El versículo 20 dice: es mejor que amontonen riquezas en el cielo. Ahí nada se echa a perder,
ni la polilla lo destruye, tampoco los ladrones pueden entrar y robarla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo amontonar riquezas en el cielo? Esa es la respuesta del versículo 21 que decía, recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecer de todo corazón los mandamientos, estatutos y decretos de nuestro Dios. No trabaje usted por amontonar riquezas aquí en la tierra, porque aquí puede ser destruida o puede ser robada. Pero si amontona usted riquezas en el cielo, allá sí tienen un valor muy especial, porque nadie puede robarlo, ni el hollín puede destruirlo. Así es que importante entonces que usted reconozca que la generosidad es un indicador primario de nuestro entendimiento sobre el papel que desempeñamos como mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo usted está administrando su mayordomía en cuanto a lo que usted ha recibido de parte de nuestro Dios? ¿Cómo usted lo administra? ¿Sí? ¿Lo administra de manera codiciosa o avarienta? ¿O lo administra con un espíritu generoso? ¿Cómo usted lo está administrando? Eso es lo importante que usted tiene que descubrir esta noche, ¿verdad? Y comenzar a poner en práctica todo aquello que le va a ser de beneficio, de bendición para su vida, y ya no aquello que le puede destruir. ¿Cómo nosotros fomentamos el espíritu de la generosidad en nuestras vidas? Descubramos cómo fomentar el espíritu de la generosidad en nuestras vidas. Dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 35, de la siguiente manera: les he enseñado que deben trabajar y ayudar a los que nada tienen. Recuerden lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo: Dios bendice más al que da que al que recibe. Eso es algo simple o sencillo de entender, porque el que da es porque tiene, el que da es porque está bendecido, pero el que recibe, hay o impera en él una necesidad. Ahora es importante que veamos que Él nos ha enseñado, dice, les he enseñado que deben trabajar y ayudar a los que nada tienen. ¿Cómo puede usted hacer para poder llegar a tener y poder compartir con otros? Trabajando. El trabajo trae bendición a nuestras vidas. El trabajo trae bendición a nuestras casas. El trabajo bendice o trae bendición a nuestras familias. Por eso es que dice la palabra del Señor: les he enseñado que deben trabajar y ayudar a los que nada tienen, recordando lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Dios bendice más a los que dan que al que recibe. Trabajemos entonces para tener y poder compartir con el que no tiene, porque Dios bendice más al que da que al que recibe. Por supuesto, el que recibe una bendición, pero recibe una bendición limitada, porque solo recibe lo que el generoso puede regalarle, ¿sí? Pero el que trabaja, Dios lo bendice. Imagínense, el que trabaja, su trabajo le multiplica las bendiciones y tiene esa capacidad de vivir bendecido él y poder compartir de esa bendición para con otros, ¿verdad? Estos son algunos consejos para aquellas personas que son generosos y que puedan practicar
la generosidad en ellos, ¿verdad? A, dice un consejo para ser generoso. A dice, comparte o regala algo que tenga significado para uno, ¿sí? ¿Qué es lo que más amas? ¿A qué más le tienes amor tú? ¿Eres capaz de regalar lo que tanto aprecias, lo que tanto te gusta, lo que tanto amas? Porque un principio de la generosidad es poder regalar a alguien algo que te cuesta, algo que hay sentimiento en él. Comienza por ahí y entonces estarás practicando el principio de la generosidad. Le estarás dando valor a este principio de la generosidad. 2, o letra B, dice, no esperes nada a cambio, ¿ya? Da porque tienes un corazón generoso, pero no estés esperando nada a cambio por lo que estás compartiendo con otro. Porque si tú esperas que a quien tú le das tiene que darte algo a cambio, entonces eso no es generosidad. Eso es dar por recibir, ¿verdad? Pero el principio de la generosidad te lleva a dar sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Y C dice, no te preguntes cómo usarán lo que tú das. Normalmente damos, pero nosotros queremos que con lo que damos se haga de esta manera. Yo quiero que se haga así, así o así. No es ese el verdadero valor de la generosidad. El verdadero valor del principio de la generosidad es que tú das sin esperar en qué forma o de qué manera van a usar lo que tú das. Por eso no te preguntes cómo usarán lo que tú das, porque entonces no estás dando de todo corazón, ¿verdad? Hay ahí algo que no está correcto. Da, despréndete de las cosas, regala las cosas, aquello que más valor tenga para ti en tu vida, ¿verdad? Dalo sin esperar nada a cambio, y esa es la verdadera práctica del valor de la generosidad, ¿sí? ¿Cómo practico el valor de la generosidad? ¿Cómo practicarlo, verdad? Si tienes como hábito ayudar a alguien o a un grupo de personas de manera honesta y sincera, no buscando nada a cambio, tienes muy presente en ti ese principio de la generosidad y le estás dando valor en tu vida. Mira cómo practicar el valor de la generosidad. Cuando yo hago lo que hago, doy lo que doy, regalo lo que regalo, sin esperar nada a cambio, entonces verdaderamente estoy demostrando que en mí existe ese principio de la generosidad a la cual le estoy dando valor, ¿verdad? Así es que en eso consiste la generosidad, en que nosotros demos de las bendiciones que tenemos, aquellas cosas que hay un sentimiento especial para ellas, pero que no nos interesa porque estamos viendo la necesidad en nuestro prójimo y nosotros queremos bendecirlo por medio de ese principio. Así es que eso es muy importante. Dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, versículo 25. En adelante vamos a ir leyendo este capítulo 10 del 25 en adelante, para que podamos ir entendiendo en qué consiste la generosidad. Y en este capítulo 10 de Lucas, versículo 25, la palabra del Señor dice: un maestro de la ley se acercó para ver si Jesús podía responderle una pregunta difícil. Un maestro de la ley se acercó a Jesús para preguntarle acerca de un asunto que él estaba viendo un tanto difícil, ¿sí?
y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Mire la pregunta que este maestro de la ley, un profesor de la ley, ¿verdad?, le está haciendo a Jesús, porque para él esta pregunta era un tanto difícil. Él no se la podía responder y quería la respuesta de la persona idónea, ¿verdad?, que no solo conocía la ley, sino que era el que había originado la ley, ¿verdad? La ley se originó en él, y por eso este maestro de la ley le estaba haciendo esta pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Jesús le contestó: ¿sabes lo que dicen los libros de la ley? El maestro de la ley respondió: ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que vales y con todo lo que eres. Y cada uno debe de amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Esta fue la respuesta del maestro de la ley a la pregunta hecha por nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que respondió Jesús. Muy bien, respondió Jesús: haz todo eso y tendrás la vida eterna. Versículo 29. Pero el maestro de la ley no quedó satisfecho con la respuesta de Jesús, así que insistió y preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Oiga, Jesús le da la respuesta y el maestro de la ley no queda todavía satisfecho y le vuelve a preguntar: ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús puso este ejemplo, un ejemplo muy sencillo de poder comprender, y este ejemplo lo puso nuestro Señor Jesucristo al maestro de la ley, que todavía no había entendido en qué consistía y cómo hacer para obtener la salvación y la vida eterna, y cuál era este trabajo de amar al prójimo, ¿verdad?, como a uno mismo. Entonces Jesús puso este ejemplo. Un día un hombre iba de Jerusalén a Jericó, y en el camino lo asaltaron unos ladrones, y después de golpearlo le robaron todo lo que llevaba y lo dejaron medio muerto. Este fue el ejemplo que Jesús puso a este maestro de la ley acerca de un hombre que viajaba de Jerusalén a Jericó, y en el camino le salieron unos asaltantes, lo golpearon todo, que lo dejaron medio muerto, y le robaron todo lo que este hombre llevaba. Por casualidad, les dijo Jesús, por el mismo camino pasó un sacerdote judío. Al ver a aquel hombre, el sacerdote se hizo a un lado y siguió su camino. Luego pasó por ese lugar otro judío que ayudaba en el culto del templo. Cuando este otro vio al hombre, se hizo a un lado y siguió su camino. Pero también pasó por ahí un extranjero de la región de Samaria, y al ver a aquel hombre tirado en el suelo, le tuvo compasión, le tuvo misericordia, ¿sí? Lo que los otros dos hombres, uno sacerdote y otro que ayudaba en el templo a ministrar, no tuvieron. Este hombre, que no era judío, que no servía a Dios, este sí, al ver al hombre tuvo compasión de él. Se acercó,
sanó sus heridas con vino y aceite y le puso vendas, lo subió sobre su burro, lo llevó a un pequeño hotel y ahí lo cuidó. Al día siguiente el extranjero le dio dinero al encargado de la posada y le dijo: cuídame bien a este hombre. Si el dinero que le dejo no alcanza para todos los gastos, a mi regreso yo pagaré lo que falte. Jesús terminó el relato y le dijo al maestro de la ley: a ver, dime, de los 3 hombres que pasaron por el camino, ¿cuál fue el prójimo del que fue maltratado por los ladrones? Mire qué pregunta. El que se preocupó por ellos y lo cuidó, contestó el maestro de la ley. Jesús entonces le dijo: anda y haz tú lo mismo. ¿Sí? ¿A qué nos manda Jesús? A ser generosos, a tener compasión de todos aquellos necesitados, a ver la necesidad de nuestro prójimo y poder ayudar, así como este hombre extranjero ayudó a aquel necesitado en el momento en el cual él vio la necesidad, lo curó con aceite y vino, lo vendó de sus heridas, lo echó a su burro, lo llevó al hotel, pagó al hotelero lo que él iba a costar la estadía de este hombre ahí en su hotel, y todavía dejó dinero porque él pensó: si lo que dejo no alcanza, yo te lo voy a pagar en la siguiente venida a este lugar. Eso es ser generoso. Eso es amar al prójimo. Tú no puedes decir yo amo a mi prójimo cuando ves de largo la necesidad de tu prójimo, cuando tú te apartas viendo la necesidad de tu prójimo. Ese no es amor al prójimo. Y los 2 mandamientos principales establecidos por la ley de nuestro Dios es: primero, amarás a Dios sobre todas las cosas, y segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué puedo yo entender de estos 2 personajes que pasaban antes ahí? ¿Cómo iban ellos a amar a su prójimo si ni siquiera ellos mismos se amaban? Una de las características, malas características de la religión o de la religiosidad es eso. Somos egocéntricos, solo para nosotros. No podemos ver la necesidad de otro. No, solo vemos nuestras propias necesidades y en eso nos enfrascamos. Así es que Jesús te dice esta noche: ve y haz igual que este samaritano que tuvo misericordia de su prójimo, demostrando así su valor de la generosidad para con el prójimo. Bien, importante entonces este principio de la generosidad. ¿Cuál es el resultado de ser generoso? ¿Sabe usted que cuando yo soy generoso hay resultados? Resultados que me benefician a mí. El libro de los Hechos, en el capítulo 10, versículo del 1 al 4, la palabra del Señor nos enseña algo muy importante. Libro de los Hechos, capítulo 10, versículo del 1 al 4, la palabra de Dios nos enseña algo muy importante, y es que ahí está plasmado cuáles son los resultados de una vida generosa, de un hombre generoso, ¿verdad? Dice así, versículo 1: en la ciudad de Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio. Era capitán de un grupo de 100 soldados romanos al que se le conocía como Regimiento La Italiana, ¿verdad? Cornelio y todos los de su casa amaban y adoraban a Dios. Además, Cornelio ayudaba mucho a los judíos pobres y siempre oraba a Dios. Póngale atención usted a esto. Mire, parece sencillo,
pero que tiene un significado profundo. Cornelio, en primer lugar, era un militar, capitán de una compañía de 100 soldados llamada la Italiana, ¿sí? Dice que Cornelio y todos los de su casa, la familia de Cornelio, ¿verdad? Hablamos de Cornelio como jefe de hogar, la esposa de Cornelio, ayuda idónea de Cornelio, y los hijos de Cornelio, ¿verdad?, que conforman la familia, dice que amaban y adoraban a nuestro Dios. Oiga, además de amar y adorar a nuestro Dios, porque Cornelio y toda su familia reconocían que Dios es un Dios real, es un Dios verdadero, es un Dios único, es un Dios que creó todo lo que existe. Por eso Cornelio amaba y adoraba a nuestro Dios, él y toda su familia. Además, Cornelio ayudaba mucho a los judíos pobres. O sea que Cornelio era un hombre generoso porque veía la necesidad de aquellos judíos pobres y él les ayudaba. Practicaba el principio de la generosidad. Le daba valor a ese principio Cornelio. Y Cornelio siempre estaba en comunión con nuestro Dios, porque dice, y siempre oraba a Dios. Un día, a eso de las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente veía un ángel de Dios. Llegaba a donde él estaba y lo llamaba por su nombre. Mira, cuando tú eres un hombre, una mujer, un joven, una joven que ama a Dios, que adora a Dios y que pasas en comunión con Dios, Dios te conoce por tu nombre, ¿sí? Dice que Cornelio, un día a eso de las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente veía que un ángel de Dios llegaba a donde él estaba y lo llamaba por su nombre. Cuando tú eres generoso, Dios te conoce por tu nombre. Cuando tú amas a Dios, cuando tú respetas a Dios, cuando tú honras a Dios, cuando tú alabas a Dios, Dios te conoce por tu nombre. Cornelio sintió miedo, pero miró fijamente al ángel y le respondió, ¿qué desea mi señor? El ángel le dijo, Dios ha escuchado tus oraciones y está contento con todo lo que haces para ayudar a los pobres. Primero, Dios te conoce por tu nombre. Segundo, Dios escucha tus oraciones. Tercero, Dios está muy contento con todo lo que tú haces. Por eso esta noche te incitamos a que tú practiques el valor de la generosidad para que Dios te conozca por nombre y apellido, para que Dios esté contento con lo que tú haces y responda a todas tus oraciones. Mire qué bendición entonces el principio de la generosidad, practicarlo. Esa es una bendición. La generosidad trae como resultado la respuesta de Dios para recompensarte o para recompensar nuestro amor y nuestro alabanza, exaltación y adoración a nuestro Dios. Él te recompensa por esto, ¿sí? Y también lo más importante es que Él tome en cuenta lo que tú haces por ayudar a tu prójimo. Importantísimo entonces el resultado de la generosidad. Sí. De acuerdo a tu generosidad recibes. Así como tú eres de generoso, así Dios te va a recompensar. Esto lo vemos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo del 6
al 10. Capítulo 9, versículos del 6 al 10. Resultados de mi generosidad, ¿sí? De acuerdo a lo que yo hago en el principio de la generosidad, así recibimos. Dice, acuérdate de esto, el que da poco, recibe poco. El que da mucho, recibe mucho. Cada uno debe dar según crea que debe de hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación, porque esto no es obligación. Esto nace, el ser generoso nace en nuestros corazones, ¿verdad? Ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. Dios puede darles muchas cosas. Dios puede darles muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre, así podrán hacer algo en favor de otros. Como dice la Biblia, refiriéndose al que es generoso, siempre que ayudes a los pobres, lo haces con generosidad y en todo sales triunfando. Dios da la semilla al que siembra y el pan que nos alimenta. Así que también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a los necesitados. Esa es la recompensa que tú y yo recibimos por ser generosos con aquellos que nosotros vemos que son necesitados. ¡Qué bendición más grande! Ahora quiero ver este versículo de Proverbios. Proverbios 22, 9. Dice Proverbios 22, 9. El libro de los Proverbios, en el capítulo 22, versículo 9, dice: el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. El ojo del misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Cuando nosotros tenemos ojos generosos que se fijan su mirada en aquellos que tienen necesidad, entonces podemos compartir de lo nuestro, ¿sí? Y trae bendición a nuestras vidas. Por eso dice Proverbios 22:9, el ojo generoso es bendito, porque compartió su pan con el indigente, con el necesitado. ¿Qué tú haces con aquellos que ves que necesitan de ti y tú tienes que darles, pero no lo haces? Entonces, vamos a ver ahora lo contrario a lo que es la generosidad. ¿Sabe usted que la generosidad es aquello que nace en nuestro corazón de poder regalar, dar, compartir a otros que vemos que tienen necesidad, ¿sí? Pero lo opuesto a la generosidad es la avaricia, es la codicia y es la tacañería. Hay personas tan avaras, tan codiciosos y tan tacaños que prefieren que las cosas se les pudran, que las cosas se les arruinen y botarlas antes que bendecir a alguien que tenga necesidad. Qué terrible, ¿verdad? Si usted es una de esas personas esta noche, usted tiene la oportunidad de poder renunciar a la avaricia, renunciar a la tacañería, renunciar a la codicia y clamar a Dios por un espíritu de generosidad en su vida para poder comenzar a vivir una vida conforme a Dios le agrada de cada uno de nosotros cuando practicamos ese valor de la generosidad, ¿sí?
En el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 17 en adelante, dice lo siguiente. Mientras Jesús iba de camino, un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, dime qué debo de hacer para tener vida eterna. Oiga, parecida a la historia del maestro de la ley que preguntó a Jesús qué hacer para tener vida eterna. Igual. Jesús le preguntó al maestro de la ley tienes, la ley conoces. ¿Qué dice la ley? Ya le explicó el maestro, ¿sí? Hasta llegar a la pregunta de quién es mi prójimo, pues, ¿verdad? Y Jesús tuvo que poner esa historia de este hombre. Ahora bien, otro joven dice que mientras Jesús iba por el camino, un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, dime qué debo de hacer para tener vida eterna. Jesús le contestó: ¿por qué dices que soy bueno? Solo Dios es bueno. ¿Tú conoces bien los mandamientos? No mates, no seas infiel en tu matrimonio, no robes, no mientas para hacerle daño a otra persona, no hagas trampas, obedece y cuida a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo: Maestro, todos estos mandamientos los he obedecido desde que era niño. O sea que este hombre había sido enseñado desde su niñez a guardar sus mandamientos, estatutos y decretos de nuestro Dios. Pero aquí es donde a veces simplemente hemos estado en algún lugar, hemos escuchado, pero no hemos sido transformados, no hemos sido cambiados, no hemos sido regenerados. Por eso el cuidado de no basta con estar en algún lugar, ¿verdad? Cantando, exaltando, alabando a Dios, pero cuando Dios nos pone, ¿verdad?, a prueba en cuanto a sus mandamientos, estatutos y decretos, no estamos dispuestos a cumplirlos. Este es uno de los grandes problemas, ¿verdad?, que existen aquellas personas que no viven el principio de la generosidad, ¿sí? El hombre le dijo: Maestro, todos esos mandamientos los he obedecido desde que era niño. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo te falta hacer una cosa. Ve y vende todo lo que tienes y reparte ese dinero entre los pobres. Así Dios te dará un gran premio en el cielo. Después de eso, ven y conviértete en uno de mis discípulos. Ve, vende todo lo que tienes, repártelo a los necesitados, haz un acto de generosidad para con todos aquellos que necesitan de lo que tú vas a obtener, repártalo para que ellos también tengan, y luego vuelve y te conviertes en mi discípulo, mi seguidor, ¿sí? Al oír esto, el hombre se puso muy triste y se fue desanimado porque era muy rico. Uno de los grandes problemas de las personas que tienen muchas riquezas es ese. Prefieren no ser salvos, prefieren no alcanzar la salvación y la vida eterna antes que cumplir los mandamientos que Dios les ha dejado establecidos para poderla alcanzar. Bueno, conozco los principios, conozco la ley, ¿verdad? Mandamientos, estatutos y decretos de nuestro Dios.
pero de nada me sirve conocerlos si no los practico. Este hombre conocía mandamientos, estatutos y decretos desde su niñez, pero cuando Jesús le mandó a hacer lo que le dijo que hiciera, para que él se convirtiera en un hombre generoso y que pudiera ser parte de sus seguidores, sus discípulos, se entristeció en su corazón, dice, porque tenía muchas riquezas. Y este es un peligro que seguimos viviendo hoy en día. Los hombres o mujeres que poseen muchas riquezas le son más fieles a las riquezas que a Dios. Ahora, a lo mejor no han entendido la pregunta que este hombre rico le hizo a Jesús. Y la pregunta que este hombre rico le hizo a Jesús fue la siguiente: Maestro, bueno, dime, ¿qué debo de hacer para tener vida eterna? Maestro, bueno, dime, ¿qué debo de hacer para tener vida eterna? ¿Tú conoces bien los mandamientos? No mates, no seas infiel en tu matrimonio. Bueno, todos los mandamientos que Jesús ha dejado establecidos, vívelos y vas a alcanzar salvación y vida eterna. Todo lo he practicado. Todo eso yo lo conozco, pero no lo vives. Y es lo que está pasando hoy en día. Muchos conocemos los mandamientos, estatutos y decretos establecidos por nuestro Dios para nuestras vidas, pero no lo estamos viviendo. Entonces, ¿de qué nos sirve? Pero su problema eran sus riquezas. Como a muchos hoy en día, su problema son las riquezas. ¿Sabes que hay gente con tanto dinero? Que la Biblia dice, no robarás a Dios. Y ellos aún con tanto dinero le roban al Señor. Porque no le dan a Dios lo que a Él le pertenece. No le dan a Dios lo que Él ha dejado establecido que se le debe de dar. ¿Sí? Y eso me convierte a mí en ladrón. Y los ladrones, dice, no entrarán en el reino de los cielos. Mire qué tremendo. Por eso es que necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Este hombre dice que al oír esto, se puso muy triste y se fue desanimado porque era muy rico. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos, es muy difícil que una persona rica acepte a Dios como su rey. ¿Qué? Es muy difícil, dijo Jesús, que una persona rica acepte a Dios como su rey. Una persona rica no permite que Dios sea su gobierno. El gobierno de las personas que tienen mucho dinero es el dinero. Por eso Jesús dijo esto, que era muy difícil que una persona rica obedeciera a Dios o viera a Dios como su gobierno. Los discípulos se sorprendieron al oír eso, pero Jesús volvió a decirles, amigos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que una persona rica entre en el reino de los cielos. Es que la riqueza no los van a dejar entrar.
Porque en lugar de aferrarse a los mandamientos, estatutos y decretos de nuestro Dios, se aferran a sus riquezas. Por eso la palabra del Señor dice allá en el Evangelio de San Mateo, porque donde está tu tesoro, ahí está vuestro corazón. ¿Cuál es tu tesoro? Porque donde está tu tesoro, ahí estará vuestro corazón. Si tu tesoro son las riquezas, ahí estará vuestro corazón. Por eso, ¿qué dijo el Señor? Las verdaderas riquezas le son al hombre la obediencia a todos mis mandamientos. Esa es la verdadera riqueza. No, la gente se va por una riqueza efímera, algo que va a ser destruido, algo que no le va a poder ayudar en aquel día cuando Cristo venga por su iglesia. Están enfocados más en sus riquezas terrenales, en lo temporal, que en lo eterno. Es necesario que el Espíritu Santo de Dios haga un cambio, una renovación, una transformación de nuestros pensamientos, de nuestras ideas. Porque el propósito de Dios es que realmente todos estemos un día ya en su presencia. Pero Jesús dijo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que una persona rica entre en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron mucho al oír lo que Jesús dijo y comentaban entre ellos, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo, para los seres humanos eso es imposible, pero todo es posible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Yo conozco personas con muchas riquezas, llenos de avaricia y de codicia, pero también conozco personas con muchas riquezas dadas al servicio de nuestro Dios, dadas para la expansión del reino de Dios y su justicia. Personas que no escatiman sembrar en el reino de Dios para que el reino de Dios sea expandido. Estas personas con mucho dinero que siembran para la expansión del reino de Dios son muy bendecidos. Muy bendecidos. Y yo conozco personas así, que son muy bendecidos, pero que no escatiman nada para sembrar en el reino de Dios y su justicia. Y conozco personas muy codiciosas, muy avarientas, y que las pasan por una, por otra, pero no se dan cuenta que es su avaricia, es su tacañería la que lo lleva a pasar esas situaciones de pérdida. Les roban. Pero ese es el trabajo del enemigo de nuestras almas, según 2 Corintios 4:4, que el Dios de este siglo ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca todo esto que nosotros vemos que Dios tiene para todos aquellos que hemos determinado ser hombres o mujeres generosos. No nos importa dar de lo que Dios nos da, porque esa es una bendición de parte de Dios. Cuando tú entiendas que lo que tienes es porque Dios te ha permitido tenerlo, porque es bendición de Dios para tu vida y que te satisface tus necesidades y todavía te queda un poquito para poder satisfacer las necesidades de aquellos que nuestro ojo está viendo que necesitan, vivirás siempre en abundancia, serás siempre bendecido, nunca te faltará nada porque Dios tiene cuidado de aquellos que hacen su voluntad. Y ya vimos el ejemplo
de este Cornelio, centurión romano, pero que amaba a Dios, adoraba a Dios y pasaba en íntima comunión con Dios y hacía muchas misericordias para aquellos judíos necesitados. Esta es una buena oportunidad, esta noche es una buena oportunidad para que tú puedas decirle a Dios: Señor, quita todo espíritu de codicia, quita todo espíritu de avaricia de mi mente, quita todo espíritu de tacañería de mi mente. Señor, pon un espíritu generoso en mi corazón, Señor, para que yo pueda también, como Cornelio, ver la necesidad de los demás, Señor, y poder compartir con ellos, satisfaciendo sus necesidades. Señor, en el nombre de Jesús, esta noche clamamos porque todos aquellos que están sintonizando este programa de Fundamentos en el Canal 9 y han escuchado el mensaje de las bondades de la generosidad del Señor, se vuelvan practicantes de la generosidad. Señor, que se decidan, que se determinen, que de ahora en adelante comenzar una nueva vida, y se venían siendo personas tacañas, personas avaras, personas codiciosas. Señor, a partir de hoy, Señor, pon en su corazón un espíritu de generosidad para que ellos también puedan disfrutar de las bendiciones que tú tienes preparado para todos aquellos que somos generosos. Padre, gracias. Hijo, gracias. Espíritu Santo, gracias por este privilegio que nos concedes como ministros tuyos, Señor, de poder compartir, Señor, con tu iglesia, con tus hijos, pero también con tu creación, Señor, para que tú puedas tocar el corazón de aquellos que todavía no han llegado a tus pies, Señor. Aquellos que todavía no te han abierto el corazón y te han dicho: Señor Jesús, te recibo como Salvador y Señor de mi vida. Te recibo como mi único Señor y Salvador de mi vida, porque no hay otro medio de salvación sino solo el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él es el medio para alcanzar la salvación y la vida eterna. Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos alcanzar salvación y vida eterna, solo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tienes que poner, Dios mío, tienes que poner ese deseo de hacer siempre lo bueno en nuestros corazones. Debes de poner ese deseo, Señor, en nuestro corazón de ser generosos con aquellos que necesitan. Señor, pon ese deseo de sembrar para poder cosechar, Padre. Esta noche, Padre, quiero hacer una oración para que todos aquellos que están sintonizando Canal 9 puedan ser tocados por tu Santo Espíritu en sus corazones, Señor, y poder recibir una transformación de su corazón, un cambio, una renovación de sus corazones, y volverse de lo malo a lo bueno, de lo injusto a lo justo, de lo incorrecto a lo correcto. Padre, te doy gracias esta noche por este privilegio que me concediste de poder llevar tu palabra, Señor, a todos aquellos que se conectaron a Canal 9. Todos aquellos que están pendientes cada sábado de este programa Fundamentos, Señor, yo te pido en este nombre poderoso y maravilloso de su Hijo amado Cristo Jesús de Nazaret, quien fue a la cruz del Calvario a derramar su sangre y a entregar su vida para poner en nosotros ese espíritu de salvación y de vida eterna, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Sea usted cambiando, renovando, transformando las mentes de todos aquellos, Señor, que no han sido hasta este día generosos, pero que ahora, si tú tocas sus corazones, Señor,
pueden ser transformados y comenzar a vivir una vida así como a usted le agrada, Padre. Llena de mucha misericordia, llena de generosidad, Señor. Vidas buenas, Señor. Que puedan ver la necesidad de los demás y preocuparse por satisfacer esas necesidades. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, porque sé que tú tienes misericordia para con nosotros cada día, Señor, y que son nuevas, Señor. Solo te pedimos esta noche que seas tú cambiando, renovando y transformando nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, Señor. Y que nos permitas hacerlo conforme a tu agrado, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta noche. Que tengan una bendecida Navidad. Bueno, estamos a pocos días ya de celebrar la Navidad. Todos sabemos que no es esta la fecha, ¿verdad? No es esta la fecha en que nuestro Señor Jesucristo nació. Pero para los hijos de Dios, la Navidad debería de ser todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida celebrar el nacimiento del que vino a salvar nuestras vidas, al que vino a salvar el mundo. Ahora, el mundo ha establecido una fecha como el 24 de diciembre, pero que usted y yo, ese recordatorio debe de estar en su corazón todos los días de su vida. Que Cristo nació para venir a salvar al mundo, darnos salvación y vida eterna. Por tanto, glorifique a Dios con su comportamiento, con sus actitudes. Cuidado con lo que hace, porque el mundo lo que más hace es lo contrario de lo que a Dios le agrada en esta celebración de estas fechas. Viva la vida como cristiano y no se aparte de los propósitos de Dios en estas fechas que a muchos incitan, tientan para que caigan y se aparten del camino de nuestro Dios. Feliz y bendecida noche y que esta semana termine con mucha bendición. Buenas noches. La DOM está haciendo cientos de obras en Oriente, en Usulután, la calle Puntamango, la clínica y la escuela en Jucuarán, la casa comunal en Tecapán y más de 20 kilómetros de tramos rurales en Berlín, Jucuarán y San Francisco Javier. El Plan Nacional de Bacheo llegó al triunfo, Alegría, Jiquilisco, Ozatlán, Estanzuelas, Tecapán, Santiago de María, Santa Elena, Puerto El Triunfo, entre otros. En San Miguel, más de 9 kilómetros en Sesori, El Tránsito, San Jorge y otros lugares. También la escuela en el caserío El Ciprés y obras de bacheo en Comacarán, Uluazapa, Chinameca, Chapeltique, Quelepa, Lolotique, entre otros. En Morazán, la Plaza Memorial en El Mozote, el Parque en Torola, la Clínica en Yamaval, 17 kilómetros renovados en Sociedad, El Rosario y Chilanga, y 13 kilómetros de Huateca a Arambala, y muchas obras más. También bacheo en Perquín, Sensembra y Guatajiagua. Y en La Unión, la nueva calle de 9 kilómetros de Bolívar a San Alejo, la planta desalinizadora para dar agua potable a Meanguera del Golfo, el mercado, la escuela y la calle en Concepción de Oriente. Además, la clínica de San José La Fuente. Y bacheo en Pasaquina, El Carmen, Conchagua, Nueva Esparta, El Sauce, Anamorós y Santa Rosa de Lima. Con la DOM, estamos en camino de ser un nuevo El Salvador. Enfoque es un programa de entrevistas que le interesan a usted sobre temas de salud, jurídicos, políticos y sociales, analizados de la mano por expertos en la materia, bajo la conducción del ingeniero Raúl Castro, todos los lunes, martes y jueves, a partir de las 7:30 de la noche. Enfoque por Canal 9, el canal de los unionenses.
La mejor música para recordar la puedes ver y escuchar todos los miércoles a partir de las 7:30 de la noche en tu programa Dulces Recuerdos del Ayer, conducido por Carlos Benítez, el popular Coco. Sintonízanos en Canal 9, el canal de los unionenses. Te invitamos a que nos sigas en Facebook y en YouTube como Canal 9 La Unión del Salvador, donde podrás observar y participar activamente con nosotros en nuestras programaciones, como noticieros, programas culturales y debates, totalmente en vivo. Canal 9 La Unión del Salvador.